Convolución. En el modelo de riesgo individual, las reclamaciones de una organización de seguros son modeladas como la suma de las reclamaciones de muchos individuos asegurados. Las reclamaciones para los individuos se asumen que son independientes en la mayoría de las aplicaciones. Revisaremos el método de la convolución para la determinación de la distribución de la suma de variables aleatorias independientes. Si se está interesado en encontrar la función de densidad de la suma de z igual a x más y, donde x y y son variables aleatorias independientes con funciones de densidad f de x y g de y respectivamente, entonces las fórmulas de convolución son: para el caso continuo, f de z es igual a la integral desde menos infinito a infinito de f de x evaluada en x por g de y evaluada en z menos x de x. Y para el caso discreto, p de z es igual a la sumatoria para todos los valores de x de la función de masa de x evaluada en x por la función de masa de y evaluada en z menos x. Para determinar la distribución de la suma de más de dos variables aleatorias, podemos usar el proceso de convolución iterativamente, realizando el proceso en pares y repetir hasta que todas las variables aleatorias hayan sido involucradas. A continuación veremos un ejemplo para que quede más claro. El problema es el siguiente. Si S es igual a 2x1, entonces, ¿cuál es la distribución de f de S? Para poder resolver este problema debemos de tener en cuenta que x1 más x1 es igual a 2x1. Por lo tanto, se trata de una suma de variables aleatorias y por lo tanto se puede resolver con convolución. Entonces se define S como x1 más x1. Procedemos a poner en una tabla donde pondremos para cada valor de x cuál es la probabilidad que le corresponde para cada f de xy. En este ejemplo, la variable aleatoria es la misma y por lo tanto su función de probabilidad también es la misma. Como podemos ver, está definida en los valores 1, 2, 3, 4 con probabilidades de 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1 respectivamente. Lo primero que debemos de encontrar es los valores de x en los cuales la función f de s estará definida. Para encontrarlos debemos de sumar cada combinación de los valores de x de cada una de las funciones que se nos proporcionan en el problema. En este caso, como la variable aleatoria es la misma, debemos de encontrar la suma de todas las combinaciones de 1, 2, 3, 4 con 1, 2, 3, 4. Si empezamos con el número 1, debería ser 1 más 1, 1 más 2, 1 más 3 y 1 más 4. Realizamos lo mismo con el número 2, también con el número 3 y finalmente con el número 4. Los resultados de la suma serán los valores donde f de s está definido. Como podemos ver, está definido del número 2 al número 8. El mismo resultado se pudo haber encontrado si hubiéramos sumado los valores mínimos de x y los máximos de x, esto es, 1 más 1 y 4 más 4, lo que daría que f de s está definido de 2 a 8. Sabemos que f de s no está definido en 1 y por lo tanto podemos descartar este valor. Para calcular la probabilidad en el valor x es igual a 2, primero debemos de ubicar qué combinación de valores de x sumaron 2. En este caso solo es el caso 1 más 1. Entonces lo que debemos de hacer es multiplicar las probabilidades en esos valores de x, esto es 0.4 por 0.4, lo que nos da un resultado de 0.16, y ese será el valor de f de s cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 3, podemos observar que hay dos combinaciones que suman 3, 1 más 2 y 2 más 1. Entonces, debemos hacer la suma de las multiplicaciones de sus respectivas probabilidades. Esto es 0.4 por 0.3 más 0.3 por 0.4, que es igual a 0.24.
Este será el valor de f de s cuando x es igual a 3. De manera similar buscamos qué combinaciones sumaron 4. Hay 3 combinaciones que suman 4, por lo tanto realizamos la suma de sus respectivas probabilidades, lo que nos da un resultado de 0.25. Para el valor de x es igual a 5, observamos que hay 4 combinaciones que suman 5. 1 más 4, 2 más 3, 3 más 2 y 4 más 1. Procedemos a realizar la sumatoria de las multiplicaciones de sus respectivas probabilidades, la cual da un resultado de 0.2. Ese será el valor de f de s cuando x es igual a 5. Procedemos de manera similar cuando x es igual a 6, 7 y finalmente 8. Una vez que tengamos definido todos los valores de f de s, lo que debemos de hacer es asegurarnos de que la sumatoria de todos los valores de f de s para cada x dé 1. La sumatoria debe de dar 1 porque f de s es una función de probabilidad, por lo tanto la sumatoria de f de s para todas las x debe de ser 1. Si ese es el caso, entonces quiere decir que los cálculos han sido correctos. Si no es el caso, probablemente se ha cometido algún error en los cálculos. Es importante resaltar que no es necesario calcular el soporte a mano. En este ejemplo se decidió hacerlo así con fines didácticos, pero una vez entendiendo la lógica detrás se puede omitir ese paso. Ya para finalizar, si se quiere encontrar la función acumulada, basta con sumar para cada x todos los valores de f de s que le anteceden e incluyendo el de la x en cuestión. Por ejemplo, si se quiere encontrar la acumulada en x es igual a 3, se debe de sumar los valores de f de s en x es igual a 2 y x es igual a 3, o sea 0.16 más 0.24. De manera similar, si se quiere encontrar la acumulada en x es igual a 4, se debe de sumar los valores de x es igual a 2, a 3 y 4, o sea 0.16, 0.24 y 0.25, lo que es igual a 0.65. Y así con todos los valores. Note que el último valor de x debe de dar 1.